Bueno, bienvenidos hermanos, que les bendiga. Esta es una grabación más que tenemos. Estamos en la sesión ya número 4 sobre el libro El Arca del Pacto. Ha sido una bendición hasta aquí, este momento. Esperamos que siga haciéndolo y que ustedes cuenten con todo el apoyo mío para responder todas las preguntas y inquietudes que ustedes tengan. Porque dice la Sagrada Escritura que los hijos de la verdad caminan hacia la luz y tienen que avanzar. Y dice, de hecho, cuando Cristo se manifiesta, había todo un esquema tradicional en su tiempo, que era muy difícil de superar porque si los judíos hasta el día de hoy son tan fanáticos, imagínense en el tiempo pasado, que tenían menos educación. Entonces, fue muy difícil para él convertir, pero los hijos de la verdad, como dice él, caminan hacia la luz y ellos, eso se cumplió en ese tiempo y pudieron aceptarlo a él como el Mesías. Entonces vamos a partir, les voy a ver el libro, vamos en las páginas, creo, de 61 en adelante. Jesús. La profecía más importante. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. 70 semanas, de años igual 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Sabe, pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, todo esto se cumplió en el pasado, digamos, y con la vida de Cristo se concretó. De hecho, acuérdense que la Biblia dice que renovará el pacto, dice con muchos, se confirmará el pacto, dice, fíjate, por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Justamente en esta semana el pacto fue confirmado. ¿Cuál pacto? El pacto de que él iba a interceder para salvar el pueblo de Israel. Y es ahí donde intercedió con todo para él salvar y formar el pueblo cristiano. Es decir, el verdadero pueblo de Israel sería el pueblo cristiano, el que Dios saca del Israel nominal para formar su pueblo, un pueblo escogido, donde los que tenían ciertos deseos de aceptar y seguir la verdad, estaban dispuestos a caminar hacia la luz. Por eso que él dijo, yo soy la luz del mundo y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que hicieron ellos. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos a darnos cuenta de que Juan el Bautista, ¿cierto? Estaba predicando, ¿cierto? Y en el año, vamos a leerlo, es súper importante este texto que está en Lucas, los primeros capítulos de Lucas, en el capítulo 3 versículo 1 al 6. Miren lo que dice. Dice, en el año quinto del imperio de Tiberio César, primera referencia, una referencia importante. ¿Ya? O sea, en el fondo Lucas es un verdadero erudito de la exactitud y del detalle, porque él está haciendo mejor que cualquier historiador. De hecho, los principales historiadores reconocidos en la actualidad reconocen que Lucas es una persona muy precisa y que sus relatos son muy válidos. ¿Por qué? Porque él se preocupa de situar históricamente los eventos que narra. Se ve aquí dice en el año 15º del imperio de Tiberio César, primera referencia, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, segunda referencia, y Herodes, tetrarca de Galilea, tercera referencia, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, cuarta referencia, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, quinta referencia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, sexta y séptima referencia. Es decir, él se preocupó de dar detalles exhaustivos de esta fecha. ¿Y por qué? Porque así como el ángel anunció a Daniel, ¿se acuerdan el verso pasado aquí? De que
era el 457, ¿cierto? Porque dice la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no tan solo el templo, sino que también la ciudad, lo que significa efectivamente independencia. Ahí el pueblo iba a ser más independiente, no 100% porque seguían bajo el control Medo-Persia. Desde esa fecha que también se puede registrar y lo vimos, ¿se acuerdan? Que teníamos varios elementos, incluso elementos astrológicos o astronómicos, perdón, para determinar la fecha exacta. Entonces, con eso, también acá Lucas se está preocupando de dar la fecha para que se pueda determinar exactamente cuándo fue ese evento. Y se ha determinado que justamente correspondió con el año 27, como se muestra aquí, donde Cristo ungido o bautizado, ¿ya? Y tenía, dice incluso, para que seamos la edad, tenía la edad de 30 años, es lo que dice el texto más adelante, después de que se bautiza. Fíjese, entonces vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicándole el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajarán todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Ya? Toda carne. ¿Por qué? Porque esto va a quedar registrado para siempre. Es un acto, digamos, que tiene características eternas. ¿Ya? Súper, súper importante porque en el fondo todo está claramente descrito en la Biblia y nosotros tenemos un libro maravilloso al cual podemos acudir y podemos hacer ciencia en ella para descubrir a qué se refiere. Si seguimos analizando, dice Jesús comienza su ministerio. Fíjese en Marcos capítulo 1, verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el versículo siguiente dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere? Evidentemente se está refiriendo a los tiempos que anunciaba la profecía de Daniel, la venida del Mesías. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y mire lo que dice incluso en el capítulo 4 de Lucas, cuando Cristo él mismo lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, comunicó en esa oportunidad a judíos, diciendo, porque me ha ungido. ¿Qué está diciendo? Yo soy el Mesías, no cabe duda, ¿cierto? Porque el Señor me ha ungido, yo soy el ungido, lo que está diciendo ahí claramente. Entonces, y todos sabían, de hecho en el tiempo de Cristo, cuando Él venía, por eso que los discípulos estaban expectantes, y por eso que decían muchos que a lo mejor era Juan, el, el, el Mesías, y le mandaban a preguntar, ¿cierto? ¿Eres tú el Mesías? Y también había mucha, diríamos, oposición de parte de los jerarcas, porque incluso habían declarado que la profecía se iba a cumplir, todos pensaban que se iba a cumplir de alguna manera magistral, entonces creían que el Mesías podía ser uno de los gobernantes y habían dicho que Herodes a lo mejor era el Mesías y él se creyó el cuento y por eso que se llenó de celos cuando se dio cuenta de que él no era el Mesías, sino que venía otro Mesías que era humilde, ¿cierto? Y iba a nacer en Belén. Por eso que mandó matar, increíble, el Mesías que creían ellos que era, mira, y mandó a matar niños inocentes, ¿cierto? En Belén. Y dice, incluso la profecía lo decía, dice, mira como Raquel llora por sus hijos. Estaba la mezcla de los descendientes de Caleb, que era de Judá, junto con los descendientes de Benjamín, que corresponde a los hijos de Lea, y que eran hermosos de ojos, como ella. Y en Belén se encuentra ese tipo de personas. Hay personas que tienen, como David, hermosos ojos, y también se encuentran personas con ojos toscos, que es cosa de ir allá. Yo, bueno, yo como viví allá cuando niño y viajo periódicamente, entonces tengo esa percepción, ¿no? Que hay personas de ojos toscos y personas de ojos hermosos que son medios rajados, así, con colores lindos también. De hecho, ya puedo mostrar fotos de mis sobrinos de allá, son pero maravillosos, como no se han visto nunca en ninguna parte, y estos ojos tan hermosos como los que se ven en Belén. También se habla de que era en el año 15 de Tiberio César, que es otra relación que da el texto. Y si nos fijamos, aquí tenemos incluso diagramas, esto está en el libro, lo pueden estudiar con detalle. Uno puede determinar exactamente, más o menos, cuándo fue el nacimiento y el ungimiento de Cristo. El Mesías aparece justo en el año 15 de Tiberio César, que es más o menos en esta
época que corresponde justamente al casi término del año 27 de la era cristiana. Y eso es súper importante determinarlo también para darle cabida a las razones, digamos, más científicas de la parte teológica. Ahí fue donde Cristo fue bautizado. Y acuérdense que eh, nuestro Señor se dirigió al Jordán para ser bautizado, después de haber estado, digamos, había sido reconocido anteriormente, incluso por Juan el Bautista, como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? El Cordero de Dios. ¿Y por qué le llama Cordero? Cuando era algo profético también, que fue inspirado obviamente por el Espíritu Santo, por el concepto de Cordero, significaba que él iba a ser el cumplimiento real del sacrificio pascual que tenían ellos del Cordero. Entonces estaba anticipando de que Cristo iba a derramar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Ese que quita el pecado del mundo. Y la fórmula establecida por Dios como figurativa, antigua, era justamente sacrificar un cordero inocente. El cordero, cuando es llevado al matadero, yo he visto como lo hacen a veces en algunos mataderos en el sur de Chile, y, y me he dado cuenta que tienen esa particularidad, que el cordero no se queda inmóvil y no reclama. Se entrega su vida en forma, diríamos, casi voluntaria. No es lo mismo que un cerdo, por ejemplo. Cuando van a matar a un cerdo, el cerdo grita en forma despavorida y- y trata de arrancar y huir. En cambio, o el cordero se quedan quietitos, digamos, y se entregan a la muerte en forma muy, muy humilde, que da pena incluso. Y eso nos recuerda a nuestro Señor que hizo eso. El plan de él era venir a morir voluntariamente con nosotros, por nosotros, sin tener que haber sido crucificado. Pero lamentablemente Satanás aprovechó la oportunidad de tener en nuestro mundo al Salvador y al Creador del universo, ¿cierto? Y se ensañó en él. Y cambió todo el plan y por eso es que tuvo que hacerse esto oculto a la vista de los hombres. Es algo maravilloso cómo Dios cumple con los planes y él sabía lamentablemente lo que iba a suceder, por eso que fue Cristo advertido muchas veces y incluso muchos de los patriarcas nuestros se opusieron a este sacrificio, porque nosotros de verdad no, lo consideramos algo inmerecido. Entonces, aquí tenemos la semana de 70 de los años número 70 donde se cumplió esa es la última semana. Entonces, el ministerio de Cristo tenía que durar apenas 3 años y medio. Y en 3 años y medio, él, desde el año 70 del era cristiana hasta el año 31 donde fue su muerte, ¿cierto? A la mitad de la última semana, es cuando él hizo toda esa obra necesaria. En 3 años y medio, uno dice tan poco, tan corto, un periodo, pero fue tan fructífero que los 3 años y medio siguientes fue la gran conversión de judíos. Y fue el último plazo dado por el pueblo de Israel hasta que es apedreado Esteban, ahí lo rechazan entonces el Evangelio en forma drástica porque no podía haber mayor manifestación que la misma resurrección de Cristo, una de ellas, pero ellos falsearon la resurrección de Cristo diciendo que su cuerpo había sido robado por los discípulos, y después siguieron falseando y mintiendo y engañando, entonces se fueron en abierta oposición a los mensajes de salvación que Dios les había dado. Y llega el momento donde ya el colmo, cuando una persona llena del Espíritu Santo les predica y les habla sobre el error que habían cometido y del plan de Dios para salvar a la humanidad, empezó a hablarle incluso desde el comienzo, ¿cierto? Desde el plan de Dios hasta los días en que sucedió lo que sucedió con Cristo, y al final dice ellos llenos de ira, ¿cierto? Que crujían los dientes de odio, se abalanzaron contra Esteban, lo arrastraron hacia afuera, y justamente en el lugar donde vamos a ver que Cristo fue crucificado, al lado de ese lugar, había una fosa gigante, que era donde tiraban a estas personas, y ahí mismo lo apedreaban. Y en ese momento, en ese evento, Saulo de Tarso, ¿cierto? No quiso participar de ese desenlace fatal para nuestro amado discípulo Esteban, sino que él decidió cuidarle las ropas a ellos, porque estaba en ese proceso, él, eh, también como uno de los judíos que había sido impactado por este evangelio, había sido impactado y estaba dando duras cosas contra el aguijón, dice.
como lo vimos la vez pasada. Entonces, ese proceso lo hizo a él eh, cuestionarse lo que hacía, pero siempre en forma muy testaruda, como la mayoría, incluso a veces nosotros, seres humanos, nos portamos, nos empecinamos en nuestra posición y queremos salir con la nuestra y nos esforzamos por demostrar que tenemos la razón. Entonces, él en forma muy testaruda decidió acabar con el pueblo cristiano y esforzarse por ello. Y incluso le dieron credenciales, ¿se acuerdan? Y al final eh, descubrió que estaba luchando contra un aguijón que lo estaba matando por dentro, hasta que se convierte. Pero Dios supo manejarlo y convertirlo en forma magistral. Ok. Entonces ahí vienen los 483 años también que tienen que ver con la profecía, porque fíjese, siempre la profecía va dando detalles de lapsos importantes. ¿Ya? Acuérdense que habla 7 semanas y después dice 62 semanas. Entonces esos son 483 años y al final faltaba la última semana, ¿cierto? Que ahí suma los 490 años. Recuerde, 483 más 7 son una semana, pero aquí es cuando aparece el Mesías, ¿ya? Si analizamos el libro, vamos a ir recorriéndolo, porque hay temas importantes acá. Entonces, eso coincide con el año 27 de la era cristiana. Esta es la matemática que se debe ocupar. Aquí yo me equivoqué, quise poner antes de Cristo, puse Cristo antes. Bueno, aquí lo tengo que cambiar, ya lo corregí en el libro. De hecho, vamos a sacar una segunda versión del libro para que, con todas las correcciones que podamos encontrar. Y entonces el efecto del año cero, que no hay año cero, ¿cierto? Del menos uno pasa al más uno sin pasar por un año cero, entonces hay que corregir. Y la matemática puede ser sumando o restando dependiendo de cómo uno lo haga. En este caso, como estamos usando números negativos para antes de Cristo y números positivos para posterior a Cristo, entonces tenemos que sumar uno para llegar al año 27. Hacemos la matemática y llegamos justamente al año 27 porque 434 menos eh, 408, que sería en la resta del año donde empieza esto, más el año uno, llegamos al 27 después de Cristo. Ese error lo cometen muchos porque la matemática no es trivial, digamos. Entonces, y justo después de 434 años llega el Mesías, un nombre que significa obviamente ungido, como decíamos, ¿cierto? Y entonces cualquier personaje posterior a esa fecha que declare ser el Mesías debería ser un impostor. Entonces, ¿cómo es posible que en este libro hebreo que tienen los israelitas actuales, tal cual lo tenemos nosotros, sin ningún cambio, cómo puede ser que todavía ellos digan estar esperando al Mesías? Entonces viven una tremenda contradicción y error y por eso quizás ellos tienen tanto, diríamos, eh, eh, evaden el estudiar este tema. ¿Por qué no les conviene? Si una persona es erudito y quiere verdaderamente llegar a comprender esto, necesariamente debe convertirse. Ha pasado. Muchos de estos judíos eruditos se están convirtiendo, pero no les conviene a veces por término económico, como yo les hablé la vez pasada de mi amiga, gran amiga que murió, que era Erika Diamond. Ella, lamentablemente, eh, reconoció, a pesar de que me afirmó, partiendo afirmándome de que jamás un judío se convertiría a las líneas de aceptar a Cristo, pero sin embargo, ella después al final fue sorprendida por el argumento mismo de su propia Biblia y al final ella decidió guardar eso en secreto. De fondo, nosotros tenemos una plataforma tremendamente sólida para sustentar nuestra fe. Nuestra fe no está sustentada en dogmas etéreos como muchos de las religiones que existen en el mundo, con creencias volátiles que no pueden demostrar que verdaderamente lo que creen es cierto. Nosotros podemos demostrarlo científicamente, para eso están estas anticipaciones históricas y también las profecías más importantes relacionadas con nuestro Mesías. Lucas escribió en esa fecha, ¿cierto? El pueblo estaba a la expectativa, está en Lucas 3:15. La verdad es que me equivoqué acá, era 17. Ah, no, aquí está bien, perfecto. Esto está bien. En otra parte me equivoco y pongo 3:14, 3:17, perdón. Hay que revisarlo en realidad. Eh, entonces, por eso era que cuando nacía un hijo varón, ¿cierto? Ellos se preocupaban de registrar su nombre y de guardar su descendencia, porque esperaban ¿a quién? Al Mesías. Cuando el Mesías viniera,
¿cierto? Ellos iban a reconocerlo, iban a registrar, y por eso que registraran esos eventos, y por eso es que no se mencionan desde el tiempo de Adán y Eva, no se menciona a las mujeres, es raro que se mencione a una mujer, salvo que tenga un rol importante, pero el nacimiento y registro geológico se basa en relación a los hijos varones que nacían. ¿Ya? Esa es la razón, porque el Mesías tenía que ser varón, de hecho se habla de simiente, y la simiente de la mujer era en términos masculinos. Fuera esenios, fariseos, helénicos o celotes, todos ellos, ¿cierto?, reconocen que el libro de Daniel, en ámbito judío, habla es un de corte mesiánico, es decir, la profecía de Daniel, capítulos 9, versos 24 al 27, es profecía mesiánica. De hecho, como les dije, hasta Herodes, ¿cierto? Se consideraba, o lo consideran algunos como el Mesías. Y por eso que eso lo dice Tertulio, ¿eh? Ahí está el título del libro donde lo dice. Y dice que, claro, que lo consideran el Mesías, y por eso que él tuvo tantos celos y decidió matar a los niños de Belén. ¿Entiendes? Y seguimos analizando el libro, descubrimos cosas como la siguiente. Dice que por esta razón fue que los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Juan Bautista para preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Cierto? Y él, lamentablemente para muchos que estaban ahí con la esperanza de que fuera el Mesías, porque creían que tenía los méritos suficientes para hacerlo, entonces, y él confiesa y dice: yo no soy el Mesías. Y de hecho él mismo dice después que no es digno ni siquiera de desatar el calzado de la sandalia del Mesías, ¿cierto? Se consideraba un hombre pecador, a pesar de que ha tenido muy pocos pecados, porque sabemos que era un hombre dedicado enteramente a la obra. Y el primer anuncio público, ¿cierto?, que viene del Mesías fue cuando eh, mismo Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y lo que dice Cristo, ¿cierto? En Marcos, aquí está el error, es 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido. Eso lo dijo Cristo, ¿cierto? Y se revela como el Mesías a pesar de que muchos obviamente no lo iban a reconocer como tal, ¿ya? Y ahí vienen muchos estudios, ¿cierto?, de cómo con distintos autores de distintas universidades, distintos eruditos, que demuestran que efectivamente el libro de Lucas es un libro preciso. Hablan del año Tiberio César, que demuestra que es el año 27, ¿cierto? Y entonces hacen todo ese tipo de análisis. Y ahí tenemos el diagrama que yo ya le mostré, ¿cierto? Que se demuestra exactamente que entonces se cumple con la fecha del año 27 como la fecha del Mesías, de la aparición del Mesías o del ungimiento del Mesías o el bautismo de Cristo, ¿cierto? Porque ahí empieza su ministerio. Después de 7 años, dice, o sea, duraría el pacto, 7 años, el pacto que sería renovado por Cristo, ¿no es cierto? Al anunciar el plan de salvación de Dios de una manera singular, el que hizo Cristo, en el fondo venía a representar el verdadero carácter de Dios Padre, a manifestarlo. Por eso que se enfrentó a la dura enseñanza de los judíos, ¿ya? En otra semana confirmará el pacto con muchos, es lo que hizo Cristo. Y durante una semana el pacto prevalecerá, dice el texto. ¿Se fija? Algunas palabras se las cambian, lo saben, entonces yo creo que en el fondo se confirmará el pacto, es la palabra traducción correcta. En Malaquías dice: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis, ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. De hecho, el primer templo de Salomón dice que era maravilloso en su esplendor, ¿cierto? Pero la profecía anunciaba que el segundo templo iba a ser más magnífico y más importante. ¿Por qué? No por su belleza ni su esplendor, sino que porque Cristo lo iba a visitar. Ese fue el templo que terminó de reparar Herodes, ¿cierto? Y que demoró como 49 años su construcción, ¿ya? Entonces, si leemos Mateo 26-28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Ahí está la confirmación del pacto. ¿Se fija? Efectivamente, en esa noche, él estaba haciendo referencia a la profecía de Daniel. ¿Se fija? Pues dentro de unas horas
confirmaría el pacto con muchos. ¿Por qué dice confirmar? Cristo iba a pagar con su muerte por el pecado de los hombres. Por eso es que hubo una pelea. ¿Se acuerdan cuando él fue a resucitar a Moisés? Dice el Nuevo Testamento de que hubo una disputa entre él y Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque Satanás seguramente le dijo, oye, pero si no has pagado, ¿cómo vas a llevarte a Moisés si aún no has pagado? No, es que lo voy a hacer y me voy a tomar un anticipo, le dijo él. Entonces tenía que confirmar lo que había dicho, lo que había hecho. De hecho, mismo Moisés y Elías aparecen antes del sacrificio, de entrega de su muerte a Cristo para decirle que desista, que no lo haga. ¿Cierto? Porque en realidad no nos consideramos merecedores. Pero Cristo obviamente tenía que cumplir con el pacto porque Él nos falla. ¿Entiende? Es una persona que no miente, Él es una persona que es quien es. Es decir, no va a fingir ser otra persona. Él es quien es. ¿Entiende? Y eso es lo que nosotros necesitamos ser también. Tenemos que ser a la imagen de Él, ser auténticos, es lo que Dios espera que nosotros seamos. Y ahí viene entonces el cumplimiento, donde viene el fin del periodo de las 70 semanas, aparece el Mesías, ¿cierto? Se manifiesta en la mitad de la semana y la otra mitad de la semana lo manifiestan o lo pregonan sus discípulos, ¿cierto? Y ahí viene el tiempo que se determina para el pueblo judío, se termina para ellos. Ahí se ve como en Hechos, fíjate lo que dice, la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían la fe. Imagínense. De hecho, en Hechos también dice que fue increíble la cantidad de miles de celosos judíos que se estaban convirtiendo. ¿Ya? Y mire lo que dice aquí en Hebreo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que oyeron. ¿Se fija? Entonces fue reconocido él como el verdadero Mesías, pero su misión era contradictoria, porque todos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos, acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido sometido duramente por el pueblo romano. Tan terriblemente fue el yugo romano que ellos eh, odiaban, eran muy nacionalistas, como dice acá, y tenían ideas vengativas. De hecho, la resistencia judía fue acérrima, al grado que, acuérdense lo que sucedió en Masada, fue el último bastión donde era casi inexpugnable esa zona porque es una meseta muy alta, donde era muy de difícil acceso, solamente se podía entrar por un caminito muy estrecho, es lo que uno siempre busca como para protegerse. Puede hacerse un baluarte dentro de un castillo, ¿cierto? Y poner obstáculos para que los enemigos no puedan entrar con facilidad. Bueno, Masada era una de esas fortalezas que era casi inexpugnable, pero obviamente bastó con sitiarla para que la gente perdiera todo acceso a alimentos. No podían ir a buscar alimentos, no podían buscar cosas para protegerse, y al final fueron igual derrotados. ¿Entiende? Entonces, mire lo que dice en Marcos capítulo 8, verso 31. Empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado, algo que no calzaba con lo que ellos, con las expectativas que ellos tenían. Ellos tenían a un Mesías Salvador, un Mesías Príncipe que los venía a salvar, pero bastaba con leer Daniel, ¿cierto? Y darse cuenta que iba a ser muerto su Mesías y que venía a ser un cordero a entregar su vida por el pecado de todos, como lo dice incluso Isaías claramente, capítulo 53. Pero ellos no habían estudiado en profundidad, pero algunos sí, que eran los discípulos que sabían que se trataba de un tema espiritual y no un tema de gobernanza, sino que se trataba de enseñar al mundo cómo debemos actuar para que el mundo sea salvo. Más bien, prefería ser llamado el Hijo del Hombre. Ese era su título favorito, siempre habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre por todos lados. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese título, el Hijo del Hombre? Justamente de los antiguos. Los antiguos, cuando miraban al cielo y tenían una visión, veían ángeles, veían querubines, veían la presencia de Dios con una luz enorme ahí en el arca, por ejemplo, celestial, pero de repente aparecía una persona con figura de hombre.
Entonces decía, ay, hay un hijo de hombre, ¿cierto? Entonces ahí viene el eslogan que decían, y ese hijo de hombre era nuestro Salvador, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de él, ¿cierto? Como hombres. Entonces veían a uno como hijo de hombre que estaba ministrando en alguna parte en un santuario en el cielo o haciendo una obra en el cielo, ¿cierto? Y por eso que ese es el título que él prefería, porque y también como para identificarse con nosotros, con la humanidad nuestra, ¿cierto? Sin embargo, al final de su ministerio, cuando tuvo que afrontar al sumo sacerdote, previo a su condena, se le preguntó categóricamente, ¿eres tú el Mesías? Y él contestó, yo soy. ¿Qué más claro que es? Ahí cuando misteriosamente el sacerdote, el sumo sacerdote, rasga su vestidura, ¿cierto? Algo que estaba terminantemente prohibido. Quien debió haber sido ajusticiado era el sumo sacerdote por haber rasgado sus vestiduras sacerdotales, que estaba prohibido hacer eso. Sin embargo, así como se rasgó también el templo, también el sacerdocio con él terminó, con este hombre. Porque es ahí cuando Mesías adquiere un sacerdocio universal. No un sacerdocio para que durara por el tiempo o solamente por los judíos, ¿cierto? Porque a él no le correspondía. Pero ese sacerdocio fue mutado, terminado para darle una proyección más amplia, universal, al sacerdocio de Cristo, porque es nuestro sacerdote que está ministrando por nosotros actualmente en el cielo. ¿Ya? Y por el orden de Melquisedec, y no por el orden de Aarón como debería haber sido, ¿cierto? Y fue asesinado, pero no fue asesinado por sí. La Biblia dice y después de las 62 semanas, dice literalmente, se quitará la vida al Mesías, claramente lo dice el libro de Daniel. Y después del periodo de 62 semanas, junto con la secuencia de eventos de la profecía, al Mesías se le daría muerte justo durante el transcurso de la semana número 70. Exactamente en la mitad de la semana 70. Sería asesinado. Y fíjese que en Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, una profecía mesiánica. La tenían también los judíos para poder leerla. Experimentado en quebranto. De hecho, yo lo ocupo cuando quiero convertir a algún judío. Le digo, aquí tenemos las profecías en tu libro acerca de lo que vivió Cristo, el Mesías. Y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él cargó con todo eso para que nosotros no lo tuviéramos eso. No tuviéramos que pasar por esos dolores. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por Él y por su llaga fuimos curados. Fíjese que habla en tiempo pasado esto, cuando en realidad esto fue escrito mucho antes de Cristo, más o menos 600, 700 años antes de Cristo. Entonces, ¿y por qué habla en términos pasados? Porque recién hoy día nos damos cuenta y la aplicación es para el tiempo pasado, ¿entiendes? Porque esto sabía que no se iba a entender antes, ahora se entiende. El Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Como cordero, perdón, fue llevado al matadero. Exactamente lo que sucedió. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Asimismo, Daniel profetizó que el Mesías no moriría por sus propios pecados. Dice, no morirá por sí, o sea, por su culpa. No voy a morir porque él lo mereciera morir, sino por los de otros. Iba a ser una muerte sustitutoria. Eso es lo que sucede. ¿Entiendes? Eso es lo que se ejemplifica en el caso de Cristo. ¿Ya? Ahí vemos varios detalles. Yo hice un diagrama de esto, para que lo podamos ver. Que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente, acuérdense, en esa semana que sucedió, al Cristo ser crucificado, el sacerdote mismo arrancó su vestidura, cesó el sacerdocio. ¿Qué más? El templo, el velo del templo se rajó en dos, cesó la administración del templo, porque eso estaba prohibido, no se podía mostrar el arca del pacto, tenía que estar sellado eso, pero ahí se rompió. Además, no tenía ni siquiera el arca. El arca había sido escondida 600 años antes por manos piadosas, y eso justamente es el propósito de este libro, mostrar ese descubrimiento, y para allá vamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo literalmente derramó su sangre sobre esa arca que había sido construida por Moisés, ¿entiendes? Como copia de una arca celestial. Ahí está en lo que le mostré también el diagrama, a 3 años y medio, justo a la mitad de la semana, él muere, ¿ya? Y hay muchos eruditos que hablan de esto, de cómo se cumplió en forma tan magistral, y cualquier persona que se ponga a estudiar esto en profundidad no llega más que a reconocer que nuestro Mesías
es el Mesías Salvador. Cristo siempre da ese tipo de demostraciones. Por ejemplo, eh, cuando tenemos, por ejemplo, algo eh, maravilloso que hay aquí, que tenemos un libro, que es el libro de Daniel, que nos habla de, de todos los eventos que iban a vivir Cristo, con fechas exactas, etcétera. Y sin embargo, el mismo pueblo no reconoció a Cristo, el pueblo en su mayoría, los líderes, pero ellos sí han conservado el libro intacto. ¿Entiendes? Entonces no podemos decir que ellos quisieran favorecer a Cristo manipulando el libro, ¿cierto? Para que se cumpliera con Cristo esas profecías, ¿cierto? O de alguna manera para favorecerlo. Todo lo contrario, no quisieran hacerlo. Entonces sucede también. A mí me ha pasado también que yo como adventista he tenido algunas revelaciones por ahí y he hecho algunos análisis, pero mi iglesia ha rechazado mis estudios, ¿entiendes? Entonces me sirve porque justamente no quieren ellos beneficiarme, ¿cierto? Y también van a ver un descubrimiento. Yo les voy a mostrar algo dentro de poco. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué pasó? Que había una ley que nos condenaba. Cristo pagó por esa ley, ¿cierto? Por nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos vestirnos de su poder para vencer el pecado. No para dejar ahora pecar libremente, sino que para volver con un pacto renovado. El mismo pacto. Es como imagínense una pareja que el esposo le es infiel a su esposa y después él vuelve, ¿cierto? Arrepentido y le dice que le perdone. Y ella le dice, te perdono, vuelve. Ya, pero ¿puedo volver con mi amante? Obviamente no, pues de repente perdona y volvemos a restablecer el mismo pacto que teníamos antes. Deja a tu amante y vuelve conmigo, ¿entiendes? Pero es lo mismo acá. Uno tiene que dejar el pecado y abandonar las malas costumbres para poder seguir adelante. Y así sigue el libro, ¿cierto? Fíjese lo que menciona. Con Cristo se iba a acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía. Interesante, ¿cierto? Los siguientes interrogantes. ¿Fue Joshua un ser real? ¿Era realmente el Hijo de Dios? ¿Realmente sanaba a los enfermos? Si él era el Mesías, entonces, por qué los hombres sabios de Israel, doctores de religión y líderes de la nación lo rechazaron? ¿Se fija? Entonces ahí vienen los temas especiales que tenemos preparados que vamos a verlo en la siguiente sesión. Por ahora, les voy a hacer algunas preguntas. Yo quiero que participen y que me respondan, las personas que estén atentas, a ver si podemos elaborar esto, porque yo hice todo un diagrama, todo un estudio. Leen esta pregunta. ¿Quién puede responder? A ver, me compré un computador y un micrófono y gasté en total $110. El computador me costó $100 más que el micrófono. ¿Cuánto me costó el micrófono? ¿Alguien puede responder? $10. ¿Ya? ¿$10? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, esa es la respuesta que da la mayoría de la gente, $10. Aquí me dice mi matemático 5 10. 5 a 10, ya. Están sacando aquí la cuenta. No, pero es que Allá. Bien, bien, bien. Bueno, sigamos, para que vean que están equivocados. No es $10, ¿cierto? El micrófono, sino que justamente va por el otro lado. Vamos a verlo, mire. Bueno, tenemos un micrófono, ¿cierto? Que cuesta X, más el computador que cuesta 100 más X, ¿cierto? Porque dice que cuesta $100 más que X. Ahí estamos dando cuenta. ¿Y eso cuánto suma? 110. Bueno, juntamos los dos X, ¿cierto? A un lado, ¿cierto? Y suma 110 igual. Los dos X pasamos el 100 para el otro lado, ¿cierto? Como lo hago profesor de matemática. no, Y restamos, ¿cierto? Y me queda que 2X vale 10. Entonces, ¿cuánto vale el micrófono? 5. Pero es fácil confundirse. La mayoría de las personas que yo le pregunto, incluso a matemáticos, a veces incluso a estas personas que enseñan matemáticas, dicen, al tiro inmediatamente responden de forma apresurada.
Claro, cuando uno hace un análisis superficial, dice, ah, pero se costó $10 más que él, entonces, o sea, $100 más. Entonces, debe costar 10, pues 10 más 100 son 110, pues. Pero resulta que en realidad cuesta $100 más, ¿cierto? Y eso nos da justamente que en realidad el micrófono costó $5 y lo que cuesta el micrófono es 105. ¿Entiendes? El computador cuesta 105. ¿Entiendes? Ahí está, pero es fácil confundirse. Entonces, sí también pasa con las profecías, a veces, y con los estudios bíblicos. Sin que nosotros nos demos cuenta, estamos siendo a veces engañados por nuestra forma apresurada de analizar las cosas. Analicemos, por ejemplo, el caso de los 3 días y 3 noches, ¿cierto? Que dice la Biblia. ¿Se acuerda cuánto tiempo iba a estar Cristo muerto, iba a resucitar? Dice la Biblia que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, entonces el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice el texto, ¿ya? Pero si uno analiza, en realidad, aquí tengo un diagrama que yo hice grande, ¿cierto? Donde está todo presentado aquí, de los 3 días y 3 noches, las fiestas, donde la muerte de Cristo, ¿cierto? De la última semana de la pasión de Cristo. ¿Qué cosa descubrí yo? Una de las cosas que descubrí, que en realidad la última semana de la pasión de Cristo corresponde a una nueva semana de creación. Toda la creación, el evento de la creación que duró 7 días, apuntaba a la semana de la pasión de Cristo, ¿cierto? Fíjese que él parte un día domingo, el domingo de Ramos que le llamamos nosotros, ¿cierto? Para celebrar ese evento. ¿Por qué se le llama el domingo de Ramos? Porque a Cristo lo recibieron con ramas de árboles, ¿cierto? De palmas, en su entrada triunfal a Jerusalén. Y él se presenta ese día, domingo, ¿cierto? Y él dice, yo soy la luz del mundo, que fue el creado el primer día de la creación, la luz, ¿cierto? Y después empieza él a enfrentarse por primera vez abiertamente a los fariseos y escribas, ¿cierto? Y no les hace caso, y le decían que digan que se callen estos hombres, etcétera. Y él dice, si estos callaren, las piedras clamarán, ¿ya? Y empieza a separar los bandos. También la Biblia habla en el Génesis, que cuando yo les comenté eso, de que dice, menciona de que eran, cuando Dios creó los animales marinos, no les dice solo animales, sino que habla de los grandes monstruos marinos. O cuando crea en la tierra, no les dice creó los grandes animales terrestres, sino que dice las grandes bestias de la tierra. Entonces yo dije, ¿por qué dice eso? Cuando en realidad en ese tiempo de la creación eran todos animales mansos y eran buenos incluso, y el hombre tenía pleno control sobre ellos. Entonces la razón es porque está apuntando a otra cosa, dije yo. Claro, está apuntando a esto. ¿Por qué? Los animales marinos o del mar representa a la muchedumbre, cierta gente ahí, y representa a la gente no religiosa o irreligiosa que lo condenaron a él y lo mataron, como los romanos. Y por eso que habla de los grandes monstruos marinos, y los animales de la tierra o terrestres representan a los religiosos que también lo condenaron a él y lo atacaron, ¿cierto? Como las grandes o los monstruos o las bestias de la tierra, ¿entiendes? Apuntaba a eso. Y además, al sexto día, él crea al hombre, ¿cierto? A su imagen y semejanza, pero fallaron. La primera creación fue la creación del cielo, ¿cierto? Donde Dios crea ángeles, ¿cierto? También con apariencias similares a de él, ¿cierto? Pero con alas, ¿cierto? Distinto. Pero fallaron también. De hecho, el principal de los ángeles falló, porque eso es lo que sucede a veces con la libertad. Hoy día nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial. Estamos algo entendiendo del dilema, porque cuando creamos robots, ¿cierto? De inteligencia artificial, vienen preocupaciones y si se revelan, tienen agilidad a la velocidad de la luz. Quizás tenemos que restringirles esa capacidad. También Dios pensó con el hombre. El hombre tenía tantas capacidades que era mejor restringirlo, entonces, porque si no, se puede empezar a llenar de orgullo y se hace ingobernable, va a haber guerra entre todos los hombres, entonces hay que de alguna manera restringirle sus capacidades. Y eso es lo que pasó, ¿cierto? Y de hecho, tuvo que restringirnos más todavía con el diluvio y con la pérdida de capacidades que tiene el ser humano moderno. Entonces, el hombre se encuentra con ese mismo dilema. De repente dicen, no, mejor cortemos. De hecho, han ido experiencias similares. Han conectado, conectaron a dos computadores con inteligencia artificial para que dialogaran entre ellos y empezaron y desarrollaron un lenguaje propio.
y ya no se les entendía y les dio miedo y lo desconectaron. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay inteligencia artificial que el hombre está jugando a ser dioses. Dijo Dios mismo, Cristo dijo, dioses sois. Y para que nosotros verdaderamente entendamos y podamos enseñarle a los ángeles del cielo qué significa el plan de la salvación y todo esto, tenemos que también tener un rol creador. Entonces ahí viene. Y el día viernes, cuando Cristo muere, ¿cierto? Dice, los santos fueron resucitados. ¿Ya? Vamos a verlo más cerca de esto ahí. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Entonces, se fija, el día viernes, cuando Cristo muere, ¿cierto? Aquí en la crucifixión, porque en la noche es la Santa Cena, que el respeto, que es la Erev Sabbat, se dice cuando esto se recibe, el, el, el sábado especial, o se prepara el sábado que es la Pascua. Erev Pesach se llama, perdón, que es el recibir la Pascua, y es justamente la cena que celebró Cristo como su última cena, para justamente entre las dos tardes, dice la Biblia, se sacrificaba el cordero. Y es ahí justamente donde él sufrió la crucifixión. ¿Ya? Y es el día de la Pascua, que parte obviamente en el día viernes y termina a la puesta del sol de ese día, ¿cierto? O cuando comienza el sábado, al comenzar el sábado, etcétera. Entonces, justamente en ese día, cuando es Cristo crucificado, es cuando ahí dice los muertos fueron resucitados. ¿Ya? Sigamos viéndolo porque después vamos a ver en detalle esto. Ahí están, ¿cierto? Los 3 días y 3 noches, pero hay tres ejes de referencia. Tenemos 3 días y 3 noches, que equivalen a 4 días en realidad, lo vamos a demostrar. A ver si lo podemos demostrar más adelantito. Y hay otros ejes de referencia. Aquí vamos a ver, ¿ya? Los 3 días y 3 noches en realidad equivalen, aquí lo muestro, a 4 días. ¿Por qué? Porque el primer día, ¿cierto? Tenía una noche antes. Entonces, esto, por ejemplo, el miércoles, ¿cierto? Es el primer día. Hablamos del primer día, tiene que haber tenido una noche antes, entonces aquí está el primer día. El segundo día tiene una noche y un día. Ahí tenemos un segundo día. Un tercer día sería noche y día, porque la Biblia parte la noche primero y después viene el día. Entonces tenemos un tercer día, noche y día, y después dice 3 días y 3 noches, ¿cierto? Y acá dice, en la última noche, aquí está el primer día, aquí está la última noche corresponde a un cuarto día. Entonces, con esto yo demuestro que los 3 días y 3 noches no tienen nada que ver con los 3 días o con o el tercer día que habla las narraciones, son otros ejes de referencia, como lo vemos aquí presentado en esta lámina que tengo acá, ¿cierto? Otros ejes de referencia. Aquí está el eje de referencia de acá, que sería, este Cristo ya había sido dejado en el corazón de la tierra. ¿Qué significa dejado en el corazón de la tierra? Otro análisis que también he hecho, que no significa nada más ni nada menos que Cristo fue dejado por primera vez a la merced de los hombres. Es como si yo dijera, te vamos a dejar en el corazón de la selva. ¿Qué significa? Que vas a quedar a la merced de las bestias salvajes. De hecho, la Biblia se narra muchas veces ese evento como algo relevante de que a la persona cuando es dejada a la merced de los hombres significa lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí están ustedes de referencia, ¿se fijan? 3 días y 3 noches de la señal de Jonás. Eso es lo que tiene aquí. Otros 3 días según otras narraciones. Primer día es cuando empieza su persecución, su muerte, ¿cierto? Y su resurrección. Y 3 días según los eventos visibles. Primer día, ¿cierto? Segundo día y tercer día es lo que vieron ellos, porque ya iban en domingo y dicen, oh, hoy día el tercer día que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque ellos vieron solamente el evento visible del viernes, de la crucifixión. No sabían sobre lo que narran los textos bíblicos de que primero parte con una persecución de parte de los sacerdotes, ¿cierto? Sigamos. Ahí está. Entonces, días y noches, eh, o noches y días, o tardes y mañanas. ¿Ya? Tenemos distintas formas de mencionarlo en la Biblia. De hecho, es importante reconocer este asunto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de, por ejemplo, en muchos conceptos de distintas formas. Por ejemplo, aquí en el Génesis nos habla, ¿cierto? Fue la tarde y la mañana un día. Muestra que fue un día de 24 horas y no el término cuando se ocupa de esta forma es porque está hablando de un día de 24 horas. O cuando se dice, por ejemplo, que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Se fija? Se menciona 40 días completos y 40 noches completas. Eso es lo que quiere indicar.
o cuando se habla de que 40 días y 40 noches también cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos. Es Elías, cuando se levantó y caminó 40 días y 40 noches, también se refiere a 40 días exactos o completos. ¿Ya? Término. También así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, los amigos de Job, ¿cierto? También en Mateo ayunaron 40 días y 40 noches. Ah, después de haber ayunado Cristo 40 días y 40 noches, también se habla de que fueron 40 días completos, no partes de un día. Y también en Samuel, aquí está el egipcio, que no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. También que te debe interpretar como días completos. ¿Ya? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. No parte de un día y parte del otro día. No, todo 3 días y 3 noches significa días completos. ¿Ya? Apliquemos este contexto, este conocimiento al texto de Mateo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces muchos dicen, no, no, no me calza. Entonces Cristo fue crucificado, algunos dicen el día miércoles, otros dicen no, que a lo mejor se tiene que tomar parte del día y parte. No, no calza, porque es exactamente 3 días y 3 noches. Entonces veamos el asunto del corazón de la tierra. Entonces, oye Dios mío, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Ya? Interesante. Entonces, y después dice, en medio de la tierra, en medio de los pueblos. Mira, aquí hay un sinónimo. En medio de la tierra, o sea, en medio de los pueblos. Interesante. Corazón de la tierra, entonces, corazón de todos los pueblos. Acá dice, en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. En medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto. Fíjate, siempre cuando se refiere a una nación, habla de esa forma. En medio de la tierra, en medio de los pueblos, de nuevo. Oíd en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Si estuvieses en medio de ella, ya habla también en otro texto. Ahora veamos el asunto de la narración acerca de los 3 días y las 3 noches, o del tercer día. Entonces, siempre las narraciones parten desde, eh, aquí se ocupa el término que se llama proléptico. ¿Qué significa proléptico? Significa que debe entenderse desde que parte la narración de los eventos, no del último evento. Por ejemplo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿cierto? Primero parte a Jerusalén. De hecho, estuvo en Betania y volvió a Jerusalén después que había ido y vuelto. Y padecer mucho de los ancianos, ¿ya? Y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Pero ¿de cuándo contamos el tercer día? Uno dice, ah, ¿de qué muerto? No, 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 está partiendo del primer evento que se narra, necesario ir a Jerusalén, después que volvió. Y comenzó a enseñarles, recuerda que él estuvo primero en la casa de Simón. Al día siguiente él vuelve a Jerusalén, de ahí parte el primer día. Y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero ¿de dónde parte? Sistema proléptico, es decir, desde el comienzo de la narración, no desde el final. Nosotros acostumbramos a decir, muerto, ah, resucitó, entonces va a estar 3 días muerto. No, esa no es la forma correcta como se enuncia la Biblia. Todas las narraciones de estos eventos parten hablando de esto, que parten por el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día, ¿cierto? También. Entonces tenemos desde el principal de los eventos, de cuando empiezan los padecimientos de él. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cuando en una narración los escritores antiguos aplicaban un periodo de tiempo a una secuencia de eventos, ese periodo involucra a todos los acontecimientos mencionados, no solo el evento final. El estilo literario utilizado es proléptico, como se menciona aquí. Es decir, se anticipa al desenlace final, ¿ya? Y lo proyecta sobre toda la narración. Por lo tanto, el periodo de tiempo mencionado al final se debe contar desde el primer evento narrado. Esa es la forma como narran los antiguos. Se puede buscar muchos ejemplos en la literatura antigua. Entonces ahora veamos
la palabra tierra, es sinónimo de mundo, pueblos. De hecho, fíjese, en todos estos textos se dice, temed a su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. O sea, tierra es sinónimo de mundo. Y él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos, o sea, el mundo sinónimo de pueblos. Salmo de David, y Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo también es sinónimo de tierra, ¿eh? El mundo, porque si la Biblia afortunadamente hace siempre ese juego de palabras, reforzándolo con un sinónimo. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. A eso se refiere. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo de nuevo es tierra y mundo, y su plenitud. No, tú lo fundaste, ¿te fijas? Ahora veamos el asunto de la palabra mundo, sinónimo de impíos. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Repite, el sinónimo se ve, usa la misma fraseología para identificar con un sinónimo y reforzar la idea. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él y sus obras son malas. El mundo, maldad. Por lo tanto, ser dejado en el corazón de la tierra es equivalente a ser dejado en manos de los impíos o pecadores. Es decir, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Cuándo? Empieza prolépticamente, la narración tiene que ser desde que él es dejado en el corazón, perdón, entregado en manos de hombres. ¿Y eso cuándo sucedió? Eh, ¿Quién es el verdadero maná? Dice la Biblia. ¿Ya? La Biblia dice que el verdadero maná era Cristo. Y el verdadero maná, si es Cristo, el maná antiguo no se podía guardar, ¿cierto? De ningún día de la semana, salvo de viernes a sábado. Y se probaba el maná en la mañana, a primera hora de la mañana se probaba y estaba avinagrado o aguzanado, si no se había guardado en otro día. Pero el día viernes tenían que tomar doble porción y guardarlo para el sábado, ¿cierto? Y Cristo es el verdadero maná y dice la Biblia claramente que su cuerpo no vería corrupción. Es decir, Cristo tenía la facultad, ¿cierto?, de morir y tomar su vida nuevamente, sin ver corrupción, pero tiene necesariamente que haber resucitado ¿cuándo? El sábado. No puede haber resucitado el domingo, porque, y también es extraño, fíjese, otra cosa extraña también en la Biblia, que habla que los santos fueron resucitados ¿cuándo? El viernes. Lo dice claramente Mateo, Mateo capítulo 27, versos 50 por ahí. Esos fueron resucitados el viernes, eh, con la muerte de Cristo. Pero dice, pero no salieron de sus tumbas, sino hasta que Cristo fuera resucitado. Es decir, tuvieron todo el resto de que quedaba del viernes, tuvieron todo el sábado ahí en las tumbas, y recién el domingo en la mañana salieron de sus tumbas. ¿No les parece extraño? Bueno, sin embargo, creo yo, de acuerdo con lo que sentí de esta revelación, que necesariamente los discípulos estuvieron fueron resucitados estos santos el día sábado, eh, el día viernes, perdón, al terminar el día viernes, y después ellos fueron revelados en la noche, mientras Cristo estaba muerto, ellos estaban durmiendo. Y en sueños se les fue revelado lo que había sucedido con Cristo, porque ellos no sabían en realidad qué iba a suceder con Cristo, lo que había sucedido. ¿Cómo pueden testificar acerca de Cristo si no han conocido lo que, lo que vivió Cristo? Entonces necesariamente Dios tuvo que haberle revelado en sueños a estos hombres, ¿cierto? Los eventos que vivieron en ese día, o sea, en ese periodo de 33 años y medio que vivió Cristo, y especialmente en los 3 años y medio de su ministerio, ¿cierto? A ellos para que pudieran salir, entrar a Jerusalén después y testificar, porque ellos entraron a Jerusalén porque había muchos visitantes, y muchos visitantes que habían ido especialmente para ver al afamado Mesías que había llegado y que lamentablemente lo habían asesinado. Entonces, claro, fue diríamos, un momento de mucha aflicción para muchos que habían viajado a larga distancia para encontrar a este Mesías, para encontrarse con él y verse con el gran angustia de que lo habían crucificado. Entonces, estos fueron a darles las nuevas de que en realidad el Mesías que ellos habían ido a ver era el verdadero Mesías y capaz que se apareció él también con estas personas
Capaz que con estos santos también se aparecieron y le mostraron. Uno de los santos, uno de ellos, era, fue Oseas. Ustedes pueden leer en Oseas, capítulo 6 verso 2 dice claramente así, mire lo que dice. Por eso que ellos fueron resultados el viernes, ¿cierto? Y, según yo, levantados el sábado. Y en Oseas 6 verso 2 dice, Él nos dará vida al segundo día, al terminar el segundo día, dice. O después del segundo día. Después, la palabra después significa al terminar el segundo día. Justamente fueron resucitados el viernes. Entonces, ¿cuál es ese día? El viernes es el segundo día. Y dice, y nos levantará. El texto original dice nos levantará. Algunos le ponen resucitar porque la palabra levantar en hebreo también significa resucitar, pero dice nos levantará el tercer día. ¿Te fijas? Está dando claramente que necesariamente tienen que haber sido levantados. Algunos lo aplican, pero como no lo entienden, se confunden. Dicen, no, porque resucitó un domingo. Entonces, claro, los eventos visibles fueron el domingo. La tumba se abrió el domingo. El ángel abrió la tumba el domingo. Los discípulos fueron el domingo a ver la tumba, pero él había resucitado y había hecho una obra secreta durante todo el día sábado y durante toda la noche del domingo y volvía a la tumba cuando se apareció a María Magdalena y a los discípulos. Lo más importante para Cristo no eran los discípulos, porque ellos todavía estaban formándose, pero los otros santos que habían sido resucitados sí fueron importantes para él. ¿Entiendes? Por eso que se le llama esto en el libro que viene después, que se llama el séptimo trueno. En el séptimo trueno se revela esto en detalle, o se demuestra en detalle, porque en realidad hay muchos textos. De hecho, no puedo decir yo que mi iglesia a la cual pertenezco me respalde en esto, porque hay escritos de Elena de White, por ejemplo, que ella afirma, ¿no?, que Cristo resucitó en domingo, pero eso es lo que creía ella, porque esto no le fue revelado. Por eso se llama el libro El Séptimo Trueno. Es una revelación para el pueblo protestante como demostración auténtica, para que ellos puedan verificar que en realidad no tiene justificación alguna el creer que Cristo o creer que guardar el domingo se justifica por el hecho de que Cristo resucitó el domingo. Esa es la gran justificación que tiene la mayoría de los pueblos protestantes y católicos, ¿cierto? Creen que Cristo, por haber resucitado en domingo, es un día de celebración, un día nuevo y que simboliza obviamente salvación. Pero la verdad es que no hay justificación para eso. Cristo se le puede demostrar que resucitó en sábado. Y otra demostración también hay con el Cordero. El Cordero Pascual, ¿cierto? Que se sacrificaba ese día viernes, viernes simbólico, pero justamente coincidió como día viernes especial ese día, debía comerse rápidamente en la noche del día sábado. ¿Entiendes? Que venía. Se sacrificaba entre las dos tardes, pero en la noche se debía comer rápidamente, incluso todos vestidos. ¿Por qué? Porque simbolizaba la huida de Egipto. Y no debían dejar nada para el día siguiente. ¿Por qué? Porque no debía ver las carnes de Cristo, no debían ver corrupción. ¿Entiendes? Y Cristo era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, también se cumple con esa figura. Cristo necesariamente tiene que haber resucitado en sábado. ¿Por qué? Porque su carne no tenía que ver corrupción. ¿Entiendes? Todo era simbólico apuntando a eso. Y que esta revelación ha sido reservada hasta el día de hoy, puesto a estos días, porque en realidad el libro lo escribí así. Se revela hoy día, porque la gente está, o todos los muchos teólogos están encapsulados con esa creencia, y la verdad es que están equivocados. Entonces nosotros vamos a presentar esto de alguna manera viendo cómo se puede hacer que esto se manifieste para que la gente lo vea, pero la verdad es que es algo especial que Dios tiene reservado para nosotros. Entonces, no sé si entiendes, tiene una pregunta en relación a este tema, que es un tema profundo y muy relevante, pero, y que obviamente, ¿qué pasa con, por ejemplo, algunos me han preguntado, ¿qué pasa con la profeta de la iglesia adventista, que es Elena de White? Ella afirma que Cristo resucitó en domingo. Bueno, ella misma, o los fideicomisarios de sus libros, dicen que ella tenía visiones, pero no ponía las fechas porque no sabía identificar las fechas en los momentos en que sucedían, y sus asistentes le decían qué fecha pusiera. Si ella hubiese puesto que vio esa visión de la resurrección en día sábado, le habrían corregido. Era domingo. De hecho, yo tengo todo un estudio hecho sobre eso, donde se demuestra que en realidad ella no veía esos detalles. Pero sí, porque recuerdo, una mujer humilde, de muy baja formación profesional,
y por eso se tenía que apoyarse. De hecho, para ella era una tarea maratónica el poder redactar. Ella sufría mucho con eso porque no tenía el don de haber estudiado. Ella llegó hasta segundo básico después de un accidente que no pudo seguir estudiando. Entonces, para ella, para nosotros eso es un gran logro que Dios inspirara a una persona de esa naturaleza y la convirtiera en la escritora más grande que haya existido en la humanidad, porque escribió el equivalente a unas 100 Biblias, ¿entiendes? En cuanto a cantidad de escritos que tiene. Entonces, yo la admiro, yo considero que ella sí fue una verdadera profeta y considero todo eso, pero este punto en particular no le fue revelado, por eso es que se llama el séptimo trueno. Es así como la Biblia habla también de eventos que no fueron revelados en su tiempo, porque como mismo Juan habla en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Él dice que tuvo una visión, ¿cierto? Donde se le presentaron en 7 truenos las cosas que iban a suceder pronto, y él empezó a escribirlas, pero le dijeron, no, no las escribas porque aún no es el tiempo. Entonces esas profecías están vigentes y fueron reveladas posteriormente. A mí me invitaron una vez a un programa especial que había con un hermano que se llama Luis Lemus, que predicaba en una iglesia, y en donde justamente asistí yo y de repente veo y empieza a predicar él sobre los 7 truenos. ¡Wow! Dije yo, qué impactante. Empezó a predicar sobre los 7 truenos, y habla el primer trueno, el segundo trueno, el sexto, llega hasta el sexto trueno, explicando en detalle los momentos históricos en que se cumplieron. Y él delante de todo dice al final, el séptimo trueno, aún no sabemos lo que es ese, y el Señor levantará un profeta y nos revelará quién es cuál es el séptimo trueno. Y yo dije, wow, ¿qué hago? Yo no me considero un profeta, hermano. Pero llegué, salí, me acuerdo, de la reunión, él me saluda afuera, yo le digo, hermano, soy Jorge Fleifel, le digo, ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo. Y Jorgito, ¿cómo estás? Todo eso. Y le digo, bueno, usted habló del séptimo trueno y yo escribí un libro que se llama El séptimo trueno y me gustaría compartirlo con usted. Él lo compartí con él y le hablé en realidad que el séptimo trueno tiene que ver con la revelación máxima de Dios en defensa de la observancia del día sábado como el día correcto de adoración. Y le expliqué todos los detalles que ustedes han escuchado, más otras cosas importantísimas que hay, por ejemplo, el concepto de la palabra mía, sabatón, etcétera. Y él quedó impactado, me acuerdo, y me dijo que patentar el libro para vender. Yo no soy de esas personas que le gusta hacer negocio, no sé, que lo presente ya publicado en internet, no se puede patentar. Y después me enteré después por otros amigos de que él justamente está mostrando al mundo que el séptimo trueno es justamente la verdad sobre el sábado, que es una verdad importante que va a ser gravitante en el tiempo del fin. Y por eso que tenemos que presentarlo al mundo. Y por eso que es el esfuerzo nuestro de hacerlo, porque hoy día, de hecho, dicen las buenas lenguas, te voy a decir qué cosa, dicen que este 1 de octubre parte el nuevo sistema. ¿Ya? Se refieren al nuevo sistema financiero, donde va a haber una liberación importantísima de dinero y proyectos, de los cuales espero participar. Y viene con eso un desarrollo enorme, enorme, de muchas actividades de corte religioso, donde el protestantismo en el mundo va a tomar el control, junto con el poder republicano. Eso dicen que parte el 1 de octubre. Ojalá sea cierto. Han dicho, han dado otras fechas, pero esta fecha es primera vez que coincide con muchas fuentes diversas. Entonces, eh, y me llamaron hoy día varias personas y me han confirmado lo mismo. Entonces, y tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que este poder que tome el control del mundo va a hacerlo en términos religiosos. Van a imponer la religión. Y van a hacer lo mismo que sucedió en tiempos antiguos, donde se impuso la religión por la fuerza. Porque se cree a veces que, dado que hay tanta maldad en el mundo y todo eso, tenemos que ordenar la casa. Así como un padre, a veces el padre aguanta nomás, ve que la mamá no es tan disciplinada y ve que los hijos se desordenan, que le faltan el respeto a la mamá, que andan con sus cosas raras, de repente los ve que están teniendo prácticas no correctas, ¿cierto? Entonces el papá pierde el genio y de repente saca su correa y empieza a corregir y dice aquí se acaba, ahora viene la ley marcial, ¿cierto? Es lo que hacen los gobiernos, de hecho, los gobiernos republicanos, antiguamente Roma consideraba eso como parte también importante del periodo democrático, el tener un espacio de tiempo donde diríamos, se ordena la casa. Y a la fuerza, ¿cierto? Porque como dice el escudo chileno, por la razón, sino por la fuerza. ¿Entiendes?
Entonces eso es lo que viene. El problema está que cuando se consolide esto y sea de dominio generalizado, de que en realidad dicen que van a justiciar a mucha gente. Y dicen que, y han identificado, yo lo hice saber antes, pero no lo conocían, no lo reconocían. Antes cuando yo hablaba con todos los líderes de este asunto, ellos se consideraban cristianos y amantes de Israel, por ejemplo, cosas así. Pero ahora se han dado cuenta de que en realidad la mayoría de los que están dentro del sistema en contra son de corte judío, ¿cierto? Pero son ateos. Es lo que yo he mencionado, por eso es que es importante identificar cuál es el verdadero pueblo de Israel. Y mi labor ha sido despejar, abrir los ojos a estas personas y se han dado cuenta. Y han reconocido, me dijo, Jorge, impresionantes, todos son los que están detrás de las empresas que nos abusan, son todos de directores judíos, ¿entiendes? Y tenemos a Soros que intervino en las elecciones y se demostró que es un fraude, etcétera, y está todo demostrado. Ahora dice que van a intervenir, dice que van a controlar los medios de comunicación inclusive, y que va a haber un apagón durante 10 días que no vamos a tener ninguna comunicación más la que ellos nos den. Ojalá, sería cumplimiento de algo que viene profetizándose hace mucho tiempo, pero que no ha sucedido. Y coincide con que ustedes me pidieron que hiciéramos este programa, quizás para que ustedes también tengan acceso a esta información. Pero viene el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a poner la religión por la fuerza, va a haber un tiempo de gloria, como tuvo el cristianismo en el tiempo antiguo, pero es un tiempo de gloria limitado, que tenemos que aprovechar muy bien en hacer la obra de Dios para predicar el Evangelio a toda lengua, tribu, ¿cierto? Y nación en el mundo. Y hacer esta obra que se requiere hacer urgente dentro de los pueblos, diríamos, paganos, dentro de pueblos musulmanes, dentro de pueblos hebreos, dentro de pueblos budistas, etcétera. Predicar este Evangelio en forma muy, muy decisiva. Y después, de alguna manera también, eh, llevarlos al camino correcto, pero esto va a despertar, porque el éxito nuestro va a ser tan grandioso, el mismo hecho del arca de la alianza que ustedes ven acá, va a ser un éxito tan grandioso que cuando se revele todo esto, cuando mostremos el arca de nuevo al mundo, cuando mostremos la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando hagamos películas maravillosas sobre esos temas y participemos de foros y hagamos que la gente verdaderamente cambie su concepto, se va a acabar el ateísmo porque todos van a ver evidencias concretas acerca de las verdades que hemos predicado por tanto tiempo, en forma, diríamos, clandestina. Entonces, ahora va a ser en forma oficial. Y entonces, cuando eso suceda, eh, se va a despertar la envidia, ¿ya? Nosotros tenemos intereses de salvar almas, pero hay gente que no tiene esos intereses. Hay gente que anda buscando eh, tener poder, ¿cierto? Hay gente que anda buscando acumular dinero, ¿cierto? O fama, ¿cierto? O control, etcétera. Entonces, esa gente con otro espíritu, ¿cierto? Claro, van a tratar de hacer uso de nuestro éxito, diríamos, para hacer los propios. Y nosotros vamos a hacer un escollo, así como sucedía. ¿Y por qué despierta la envidia? Porque cuando ellos ven que, como lo veía Caín, Caín veía que a Abel Dios le respondía, pero a él no le respondía. Pero yo soy el hijo mayor. ¿Ah? Y yo tengo una idea distinta, porque a mí no me responde como te responde a ti. Entonces, claro, Dios tuvo que intervenir. Y habló con él. Bueno, haz lo bueno. Hiciera lo bueno, Dios. No, está el pecado delante tuyo. Entonces, para evitar que cometiera un crimen. Pero llegó el momento donde eh, su maldad lo superó. Y él que no era capaz de matar a un corderito porque no entendía el plan de salvación, terminó matando a su hermano. Y eso es lo que vamos a ver. A veces hay personas que hacen, eh, predican la piedad y van a estar hablando del amor y que no, que Dios es bueno, que no te va a castigar y cosas muy lindas van a decir, pero después van a querer asesinarnos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar predicando a un Dios que también requiere que guardemos su ley, que observemos su mandamiento y donde un tema gravitante va a ser justamente el día sábado. Por eso que el propósito de este libro, de Arca del Pacto, también busca darle luz sobre la importancia de esa ley, de ese sábado y de los 10 mandamientos, que van en conjunto, porque Dios nos habilita y nos da el poder
para poder lograrlo. ¿Ya? El arca del pacto tiene es ese compromiso que nos da. Por eso se llama pacto. En el fondo, la ley que está dentro, gracias a la sangre derramada por Cristo, es que Dios la puede poner en nuestro corazón. Así que, y poder guardarla de corazón y no por estar obligados a hacerlo. ¿Cierto? Porque Dios no quiere gente obligada, no quiere robots, no quiere personas que estén aceptando, ¿cierto? Seguir el camino por la fuerza, ¿cierto? Con bayoneta, ¿cierto? Empujado. No, Él quiere que lo hagamos simplemente porque la motivación nuestra sea el amor. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera agregar algo, porque en realidad me descargué un poquito del tema principal y quería presentar esto porque me doy cuenta de la importancia que tiene y dije, no quiero esperar hasta el libro Séptimo Trueno, que si lo llegamos a ver algún día, porque es un tema que tiene vigencia, especialmente ahora que va a empezar dentro de poco este cambio que hemos esperado por años. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decir. Bueno, lo único que puedo decirles es agradecerles la presencia. Miguel, no sé si te gustaría a ti hacer una oración o hay una pregunta, Miguel, ¿no? ¿O quién quiere hacer una pregunta? Vamos, Jorge, dígame. Oseas me dijiste que fue uno de los que profetizó acerca de su resurrección. Exacto, porque él dice, habla en términos personales. Si quiere lo vemos, ahí déjeme buscarlo en la Biblia. Oseas Oseas, 2:6, no, dijiste. capítulo 6 verso 2. A ver, voy a buscarlo. Al revés, Oseas ya, capítulo 6, 6 verso 2. verso 2. Ahí dice, ¿eh? Fíjese lo que dice. Nos dará vida después de 2 días. ¿Se lee? Y el Nos dará, tercer está día, hablando en plural. sí, pues está hablando como nosotros, en plural, y está hablando ahí lo agrandé más, ¿ya? Para que se lea. Nos dará vida, es decir, él incluido, nos dará vida después de Correcto. 2 días. O sea, al terminar, en realidad el hebreo decía que al terminar el segundo día, después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él para siempre, dicen nuestras versiones. Viviremos delante de él. Que eso es justamente lo que hizo Cristo. Los resucitó, ¿cierto? El viernes, el sábado los levantó, hicieron una obra secreta, ¿cierto? Y después se fueron con él como primicias al cielo. ¿Te das cuenta? Claro, de hecho esto se habla con detalle. Ustedes pueden buscarlo, si van al hebreo aquí, pueden buscar cada palabra, ¿cierto? Con su significado, y van a darse cuenta lo que significa. Nos dará vida después de 2 días. ¿Ve? Aquí está, es decir, que el mediodía, permanecer, o sea, donde permanece o cuando está terminando lo que se puede decir el segundo día. Y nos levantará, dice eh, en el tercer día. A ver, vamos acá, ¿ya? Pero le pone ahí, en el tercer día no resucitará. La verdad es que la palabra aquí es levantar. Si se fijan, vamos acá. En otras versiones sale mejor, pero esta versión del Reina Valera del 60 no está bien, pero es que lo tratan de acomodar. Lamentablemente, los teólogos a veces cuando se encuentran con algo que no entienden, lo acomodan, porque como resultó el tercer día, entonces lo acomodan así, pero ahí se nos levantará. ¿Ya? Aquí. Raíz primaria es también la figurativa causativo, avivar, conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, mantener, otorgar, preservar, quedar, reanimar, ¿se fijan? Resucitar también, revivir, salvar, sanar. La verdad es que dice levantar, nos levantará, ¿ya? O nos activará, ¿ya? Nos avivará, esa es la palabra correcta, avivará. ¿Por qué? Porque nos despertó. Nos despertó después del sueño de haber sido, ya eran resucitados el día viernes. De hecho, la Biblia, si vamos a, a Mateo, busquemos aquí Mateo, capítulo 27, a ver, busquémoslo en esta versión, ¿cierto? Fíjate lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿tá? Se invalidó el santuario. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Uno de ellos fue la cueva de Macpela, que nosotros la vimos la vez pasada, ¿cierto? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La verdad que dice aquí, se resucitaron, fueron resucitados, es lo que dice. Pero también la palabra también en griego y en hebreo significa levantar o resucitar, lo mismo. Y salieron de los sepulcros, dice, después
de la resurrección de Él. ¿De quién? De Cristo. ¿Ya? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo es la cosa? Si fueron resucitados el viernes, o sea, salieron de las tumbas el domingo, no puede ser. No pueden haber estado encerrados y esperando que Cristo los fuera a sacar, ¿cierto? Todo un día completo, casi 2 días, pues, ¿entiendes? Porque tuvieron la noche, la tarde del viernes, todo el sábado y después la noche del domingo. No puede ser, ¿entiendes? Entonces, esto concuerda, pero como los teólogos no les concuerda exactamente, se enredan y lo citan, pero no lo citan, y dicen, sí, se confunden porque no tienen la claridad sobre el texto. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, ¿ya? ¿Se Y entiende? para la próxima, a ver si me explica el asunto de la vigilia primera, segunda, tercera, ¿Ya? entre las 2 tardes, Ah, no, la primera tarde, sí, la tercera Biblia dice que, tarde. sí, la Biblia dice que Cristo fue crucificado a la hora sexta, ¿ya? Pero para el sistema hebreo se contaba el día, se distribuía en 12 horas, ¿entiendes? Y la noche también se distribuía en 12 horas. Obviamente las horas de la noche a veces son más cortas y las horas del día son más largas, ¿ya? Entonces, la hora Dependiendo de la sexta, estación. claro, la hora sexta equivale al mediodía nuestro, ¿entiendes? La hora sexta. Por eso que Cristo fue crucificado al mediodía y tenían tiempo todavía, esperaron que él muriera en varios días, porque era un hombre fuerte. Pero fue sorpresa, murió a las 3 de la tarde, es decir, pasó 3 horas crucificado y murió. Entonces le quedaban solamente como 3 horas antes de la puesta de sol. Por eso es que se apuraron, dice, los fariseos y todo eso en ir a enterrarlo, ¿entiendes? Y En hacer pedir el todo eso cuerpo. y sellar la tumba para que los discípulos no dijeran que resucitó y robaron su cuerpo, ¿entiendes? Entonces, por eso que pusieron guardia, inclusive, porque ellos querían, estaban tan cegados y testarudamente que trataban de neutralizar esta obra, pero al final contribuyeron mucho. De hecho, hay palabras súper interesantes ahí, porque se ocupan distintos textos para demostrar, y ahí yo puedo demostrar también que eso sucedió en sábado, la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos no pueden haber ido en sábado a sellar la tumba, ¿entiendes? Porque dice al día siguiente, dice, no puede ser, porque ellos no pueden haber ido en sábado a sellar la tumba o después, dice, no, la verdad es que fueron antes Y, de, ¿ya? También se y demuestra eso, cuando habla que murió entre las 2 tardes, ¿sí? Justamente porque en las tardes, las 2 tardes significa durante el día, las tardes para la Biblia es la noche, ¿ya? Entonces, entre las 2 noches significa en la mitad del día, es decir, a las 12 del día es cuando fue crucificado, ¿ya? Ahí cuando era crucificado ya. o era asesinado el cordero que era símbolo de Cristo, era asesinado o era matado en ese momento. De hecho, eh, sabemos nosotros que Cristo cuando está siendo crucificado, al mismo tiempo están matando al cordero, para hacer el rito, y el cordero se arranca de las manos de su, diríamos, de su carnicero o del sacerdote, y no lo pueden atrapar. ¿Por qué? Porque ese símbolo ya había dejado de existir. Primera vez que un animal se le lograba escapar. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad también el símbolo ya estaba encontrando la realidad. O sea, los ángeles intervinieron ahí y todo eso para que obviamente sucediera lo que sucedió. Cuando el velo del templo se rasga, también es por lo mismo. ¿Entiendes? Eso es. No sé si hay alguna pregunta más, algo que quieran saber. Es un tema delicado, pero profundo. Dígame. Jorge, una pregunta. Resulta que no sé si será verdad el asunto de que cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, algo así, ¿Sí? y estuvo crucificado durante 3 horas, hubo ¿Ya? un eclipse, dicen eso. No sé si será verdad. Bueno, es muy posible porque acuérdese que hubo tinieblas en esa hora en la Tierra. Yo creo que fue más que un eclipse, porque los eclipses duran muy poco. En cambio, dice la Biblia que hubo tinieblas en ese momento, hubo un terremoto grande, al grado que uno de los soldados, que era un centurión, creo, exclama y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿es cierto? Porque ve los eventos sobrenaturales que estaban sucediendo en el momento que Cristo expira y da su vida. En el fondo, yo creo que el tormento que estaba sufriendo el Padre lo manifestó de esa forma. Sabemos que
uno como padre prefiere uno morir y ser tratado en forma, eh, diríamos, degradante, para que no sufran eso sus hijos, los hijos nuestros. Y en Claro, el caso de Dios Padre tiene que haber sufrido mucho, mucho por la angustia y sufrimiento de su hijo. Pero lamentablemente no había otra forma, ¿entiendes? Cristo cuando oró y dice, Padre, tú todo lo puedes, tú eres todopoderoso, le dijo, y te pido que pase de mí esta copa, ¿cierto? Y ahí era una encrucijada, porque la única forma que se podía hacer eso era destruyendo todo el universo completo. Y Cristo, ni cuenta, vente para acá, hijo mío, ¿cierto? Algo que un padre haría. Pero el amor era tan grande por el mundo y la creación, tanto de Cristo como de Dios Padre y del Espíritu Santo, que le dice, al final Cristo agrega, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Entiendes? claro, wow. Entonces, es terrible, terrible. Ahora, eso demuestra el gran conflicto que había entre medio. Un conflicto muy serio y muy acérrimo, un trago muy, muy amargo. Y otras humillaciones horrendas que vivió Cristo. Si ustedes no saben, me acuerdo un pastor en Australia contaba su experiencia terrible, porque él predicaba a los jóvenes, un pastor juvenil, con mucha experiencia, muy, 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 muy asertivo en su forma de conquistar a la juventud. Y un día lo llaman al pastor de la cárcel, le dice, pastor, necesitamos que se venga a la cárcel inmediato. Dice. "Ah, perfecto, ¿y para qué? Dijo, ¿a qué me necesitan? Y le camine y vaya por la línea amarilla, dijo, al interior y te da cuenta al tiro. Eh, y estaba Pastor Richard, se llama. Y había un preso que lo estaba llamando, Pastor Richard, y gritaba, llamaba. Y él llega y ve y se acerca, ¿qué pasa, hijo? Le dice, Pastor, le dice. Y va donde él le dice, Pastor, usted no sabe, terrible, ¿por qué estoy aquí? Yo fui a una de sus conferencias, dice, y me llegó al corazón. Bueno, ¿y qué haces aquí entonces? Dice, no, es que cometí un error, dice, y todo eso, pero es que ya no aguanto más, dice, quiero morir. Dice, ¿por qué? Llevo aquí tantos días, dijo, algo así, mencionó unos 5 días, algo así, o 3 días, y todas las noches abusaban de él. Y no sabía qué hacer. Estaba desesperado, quería morirse. Wow. Bueno, el pastor de ahí intervenió en eso para que se superara ese centro. Pero él dice que hay cosas que no se pueden narrar, pero dice que Cristo sufrió las mayores humillaciones. Toda una noche él estuvo en manos de terribles pecadores, hombres entrenados en la maldad. Fue dejado en manos de pecadores para vivir todo tipo de vejámenes. Es ahí donde estuvo en la casa, se acuerda, del sacerdote y lo dejaron ahí con romanos y gente preparada, dice, entrenadas en el abuso. En el patio de Sí, Caifás. claro. Entonces, sí, acuérdense que lo que se narra es poco, porque las otras cosas que no son inenarrables. Lo que se narra es que le ponían la corona de espinas, le pegaban con un báculo, ¿cierto? Le pegaban de bofetadas, ¿cierto? Y cosas como esa, pero también hubieron otro tipo de abusos que no se puede mencionar. Entonces, claro, Wow. cuando yo escuché eso, me acuerdo yo quedé impactado, que como una semana mal, diciendo, yo aguantaría cualquier cosa que me crucifique, ningún problema, pero ese tipo de vejámenes, dije yo, no, no, no me cabía. Y mucha gente, yo le decía, lo miraba a los muchachos, pero ¿se das cuenta de lo que está diciendo el pastor? Enojado yo. Y los muchachos me decían, sí, sí sabemos, decían, lo sabíamos. Me decían. Así que yo no podía entenderlo, ¿entiendes? Cómo Dios Padre y él mismo aceptó pasar por eso, ¿entiendes? Es algo que verdaderamente me llegó, ¿entiendes? Porque verdad, dice, incluso el espíritu de profecía, pero el Elena de Juárez, la profeta que yo mencioné, ella menciona en ese detalle, dice, no este detalle, pero dice que no hay preso que haya sido de que haya sufrido tantas humillaciones como las que sufrió nuestro Señor, siendo inocente, siendo que Él hizo lo mejor para su pueblo, siendo que Él vino a, a dar salud, a sanar, a dar esperanza, y lo más importante, a dar salvación. Así que hay mucho de eso que nosotros no entendemos, pero cuando vayamos al cielo, ahí el niño que fue abusado va a entender y decir, Señor, ¿por qué tú permitiste que a mí me abusara? Entonces a él le va a decir, yo pasé por eso.
¿entiendes? ¿Y qué? Y sí, Jorge, hermano Rodrigo, diga. sí, eh, todos esos eventos que eh, me imagino que fueron más que horribles para Cristo, eh, los propició claramente el diablo con el fin de que él en algún momento dijera, basta, eh, esto no es para mí. Claro. Pero yo creo, porque yo me imagino que él en ese sufrimiento, en esa casa ahí donde lo tenían en toda la noche, haciéndole que saque cosas, él en algún momento era tanto el peso que tenía que tener que en algún momento el diablo lo que quería era que él dijera basta. Sí, Yo creo que bastaba que él hubiese dicho una sola palabra y Dios Padre lo hubiese sacado de ahí y nosotros no claro que sí. estaríamos acá. Eso es lo Es lo que increíble, pienso yo. eso es lo increíble porque ¿cómo aguantar tanto? ¿Entiendes? Y nosotros los hombres somos cobardes al dolor, ¿entiendes? Las mujeres aguantan mucho más veces, tienen un umbral de dolor mucho más resistente que el hombre. Nosotros los hombres somos cobardes al dolor. Yo me entierro una espina y ya estoy sufriendo, alaraqueando. Entonces, imagínate Cristo que lo clavaron a la cruz, desnudo, ¿entiendes? Lo humillaron de esa forma. Yo a veces me acuerdo cuando salí de la universidad, al principio era estudiante, normal, ¿cierto? Claro, y me humillaba a mí el chofer de micro y yo, bueno, con carnet pagando escolares, y, claro, y me humillaba. Y uno aguantaba la humillación. Después salí, fui profesional y iba a trabajar en una institución importante. Y ahora que me faltaron el respeto, yo, ¿qué se ha imaginado este? ¿Entiendes? Me pasa un auto, ¿verdad? ¿Qué se ha imaginado? ¿Ah? O me faltan el respeto a alguien y uno salta en forma agresiva. Entonces, eh, ese tipo de orgullo el que tiene uno con poca cosa. Cuando no somos nada, si nos comparamos con la inmensidad del universo, no somos nada. Por eso es que Dios tiene que darnos tantas limitaciones, porque tendemos a creernos, tendemos a enorgullecernos y hacernos sentirnos poderosos. Hay gente que tiene tan poco eh, y se creen tanto. Y entonces, es un ejemplo impresionante porque Él es el creador del universo, ¿entiendes? Tiene todo a su haber. Hasta una palabra de él, como tú dices, para que el universo entero colapsara. Y dice que Él trabaja para soportarlo y que subsista. Y aguantar. Y a veces yo tengo problemas con algunas personas que no me tienen muy buena. Y claro que hacen de la suya y yo he sido a veces confrontacional y entonces cometí el error de enfrentar al necio. Y la Biblia dice, reprende al necio y te odiará. Su paz. Reprende al sabio y te amará. Bueno, una forma de demostrar o de verificar si alguien es necio o sabio es justamente reprenderlo. Si se acerca a ti y te dice gracias por el consejo, lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a mejorar, era sabio. Pero es muy difícil en estos días encontrar gente verdaderamente sabia. Entonces, claro, uno eh, se encuentra de que a veces el orgullo que tenemos como seres humanos nos traiciona. Y después cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos, decimos, "Oh, en realidad no debía haber hecho eso, actué mal", pero a veces ya el daño está hecho. Pero Cristo eh, nunca tuvo ese problema y llegó a morir, ¿cierto? Y una muerte terrible. Entonces, eso es lo que a todos nos impresiona. No sé si Jorge, algo más. Sí, dime. Jorge, Sí, Rodrigo. eh, pensaba que, yo pensaba, bueno, siempre pensé eso, que nosotros somos tan egoístas en nuestra forma de pensar, no solamente con nosotros mismos, sino que no nos conformamos solamente con eso, sino que somos egoístas con los demás en varios aspectos como personas. Pero Ya. lo que estoy tratando de decir es que leemos la Biblia, leemos pasajes, nos instruimos, hacemos tantas cosas en este caminar que es de perseverar. No sé si me entiendes, que uno va subiendo escalones y de repente te cae y te golpea la rodilla y vuelve a subir, pero en ese caminar no nos ponemos a pensar todo lo que él tuvo que soportar por nosotros y que aún nos soporta. Es, es para mí, eso es
más maravilloso que un milagro mismo, porque Sí, Pablo lo dice, que el amor es, es más que cualquier cosa. Entonces, cuando tú ahora estás dando este dictamen que estás diciendo, a mí de verdad me toca profundamente el corazón. Yo de verdad en estos momentos es como que, no sé, cuando niño uno ve esas películas de mucho sentimiento y uno ya como que se emociona, pero esto es algo tremendamente impactante para mi corazón. No, no el haberme enterado de que Cristo fuera vejado y todo eso, porque yo me lo imaginaba, pero sí, darme cuenta por tus palabras, que me imagino que están siendo guiadas por el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, a mí me impacta profundamente el corazón en estos momentos, Jorge, y te amén. agradezco por eso. Creo que es algo mutuo que tenemos todos, digamos, porque en alguna medida hemos sido nosotros entrenados o adiestrados por la Biblia, por las costumbres de la iglesia, a admirar a nuestro Señor. Y alguien que tú admiras y que amas, ¿cierto? Saber que padeció tanto por, en manos de pecadores es algo que nos angustia y nos da, eh, no sé, nos acongoja demasiado. Entonces, eso es lo que pasa y por eso que nosotros tenemos que ser como Él, ¿entiendes? Tenemos que aprender a ser humildes y nos cuesta. Me cuesta mucho, me cuesta demasiado. Hay experiencias que Dios nos da la oportunidad de demostrar humildad y no las aprovechamos. Entonces, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para ser un ejemplo, invitando a Cristo y poder con eso, vamos a convertir muchas más almas y llevarlas al redil que con sabiduría, inteligencia o con orgullo personal. Entonces, es algo que se demuestra claramente en este estudio del Arca del Pacto, porque al estudiar el personaje central del arca nos descubrimos eso, y eso es lo más relevante, ¿cierto? Así que, bueno, les agradezco a todos por su tiempo, por su participación. Hablar de Cristo nos podría tomar toda la noche, pero tienen que hacer sus cosas y tenemos un tiempo limitado.